Les bendiga, buenos días hermanos en esta mañana. Una vez más nos hemos reunido para poder dar inicio a nuestra escuela dominical de este día, domingo. Damos gracias a Dios. Primeramente, hermanos, estoy agradecida con Dios y con cada uno de ustedes. Quiero darles las gracias por sus oraciones hacia mí, ya que he estado un poco delicada, pero gracias a Dios he estado fortaleciéndome en mi cuerpo físico. Gracias a cada una de mis hermanos que oran por mí. Dios les bendiga, los amo mucho. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. El día de hoy nos toca el tema del movimiento judeo-mesiánico. Vamos a comenzar, vamos a orar primeramente para comenzar nuestro estudio bíblico, hermanos. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, honramos y bendecimos tu nombre porque eres bueno, Señor, y porque hasta aquí tu mano poderosa nos ha sostenido, Padre. En esta mañana, Padre, yo te pido por cada una de mis hermanas, de mis hermanos, Señor, que van a escuchar esta clase. Yo te pido que les des oído atento para que esta palabra, Señor, quede no solo en sus corazones y en sus mentes, sino que puedan llevar a cabo, Señor, lo que tú quieres que hagan por medio de esta enseñanza, lo que tú tienes a bien hacer por medio de tu palabra, porque para eso es enviada, Señor. Te pido un oído atento, Padre, para cada uno de mis hermanos, y bendigas esta clase y nos ayudes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a comenzar. Y voy a comenzar leyéndole lo que es la verdad central. Dijimos que nuestro tema es el movimiento judeo-mesiánico. Vamos a hablar de este tema, es la lección número 18. La verdad central nos dice que el peligro del movimiento que acabo de mencionar no reside únicamente en las formas que promueve, y vamos a hablar más adelante de esto, sino en las doctrinas fundamentales que socava. Y nuestro deber, hermanos, ante este movimiento es mantenernos firmes en la adhesión al Evangelio que hemos recibido. Ese es nuestro deber, mantenernos firmes en el verdadero evangelio puro que hemos recibido. Amén. Amén. Uno de los objetivos que vamos a estar, que espero que sea claro, uno de estos objetivos para nosotros, uno de ellos es conocer el origen del judaísmo, pero no solamente por conocerlo, sino saber de dónde viene el movimiento judeo-mesiánico. Por eso es importante conocer el origen del judaísmo, así como también su relación con el cristiano, y de eso vamos a hablar, y apreciar el hecho de que disfrutamos de una salvación por gracia, ¿sí? Por medio de la fe. Este es el evangelio. Se lo vuelvo a repetir. Vamos a apreciar en esta lección el hecho de que disfrutamos de una salvación por gracia, por medio de la fe, y actuar con fundamento en la palabra ante la influencia del movimiento judeo-mesiánico, que es verdaderamente un peligro a lo que es el fundamento que ya tenemos. Amén. Amén. Aquí en este tiempo vamos a ver unas imágenes que le pedí a César que me ayudara a poner, de lo que es el shofar, el talit y la kipa. Esas son unas imágenes que les van a poner para que ustedes vean cómo es el shofar, cómo es el talit y qué es la kipa. No me voy a adentrar mucho en detallar para qué se usa, pero ustedes más o menos lo saben. El uso del shofar, ustedes lo saben porque aquí en nuestra iglesia una vez se estuvo usando, ¿verdad? Bueno, alguien lo trajo,
Y el talib, pues es una indumentaria que se ponen ellos. Y el kipá también es otra indumentaria que va aquí sobre la cabeza, en la cabeza de los varones. Y no voy a explicar el uso y el propósito de cada uno, solamente voy a poner las imágenes para que vean ustedes que este movimiento judeo-mesiánico usan estas prendas y este artefacto que es el shofar. Ok, vámonos para adelante porque se va el tiempo. En nuestra introducción vamos a ver el movimiento, hermanos, judeo-mesiánico. Se refiere a un movimiento integrado por personas. No necesariamente son judías, que se identifican con algunas prácticas del judaísmo y además creen en Jesús como el Mesías. Fíjense. Se lo vuelvo a repetir. El movimiento judeo-mesiánico se refiere a un movimiento integrado por personas, no necesariamente son judías, pero que se identifican con algunas prácticas del judaísmo y además creen en Jesús como el Mesías. Esta corriente no cuenta con un cuerpo unificado de creencias, pero hallamos algunas características afines a la mayoría de estos grupos, como incluir en el culto prácticas de la liturgia judía, como les dije, el shofar es uno de ellos, llamar a Jesús Yeshua y anexar a su vocabulario palabras hebreas, así como utilizar Biblias que según ellos rescatan el texto hebreo. A fin de evaluar correctamente el movimiento judeo-mesiánico es necesario repasar el origen y el desarrollo del judaísmo tradicional, así como su relación con el cristianismo, y de esto vamos a hablar. Les voy a hablar, el primer punto es el judaísmo. Vamos a ver lo que es el judaísmo tradicional, lo que el principio fue, cómo fue. Entonces, ese va a ser nuestro primer punto, el judaísmo. El segundo punto va a ser el judaísmo y el cristianismo, qué relación hay. Y por último, les voy a hablar de lo que es el movimiento judeo-mesiánico. Y primero, de estas tres, las primeras dos le va a ilustrar a usted cómo es y qué relación tiene. Y el último, usted va a ver todos los errores y todas las cosas que trae este movimiento judeo-mesiánico. Y vamos a comenzar. En el desarrollo de la lección del judaísmo como primer punto, aquí traigo tres incisos en los que les voy a hablar del judaísmo. Les voy a hablar del pueblo de Dios, de cómo se originó, la religión judía y la esperanza mesiánica que ellos tienen. Esos tres incisos. Amén. Entre los rituales más importantes de la tradición judía, hermanos, se encuentra la circuncisión de los niños a los 8 días de nacidos, ¿se recuerdan ustedes? La observancia del Shabbat, del sábado, dedicado al descanso también. Las restricciones alimenticias, que no todo pueden comer. La ceremonia de iniciación a la adultez a los 13 años, ¿se recuerdan que Abraham celebró esto? Ellos le llaman Bar Mitzvah, y la celebración de diversas festividades como Rosh Hashanah en el comienzo del año, Yom Kippur, Día del Perdón, y Pejah, Pascua, entre otras celebraciones. Eso es en el judaísmo. Ahora vamos a ver cómo comenzó el pueblo de Dios. Ustedes lo saben, pero lo vamos a repetir para que se quede claro para todos aquellos que nos ven. Dice, todo comienza, ¿ustedes se recuerdan cómo comienza el pueblo de Dios? ¿De dónde surgió? Bueno, pues si no lo recuerda, aquí se lo voy a decir. Esto comienza allá en Ur de los Caldeos, con el llamamiento de Abraham, ¿se recuerdan? De él dice, vendrá la nación hebrea. Y el Señor lo llama a salir de su tierra, lo saca de Ur de los Caldeos y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a guiar y te voy a llevar. Entonces sale de allí, de su tierra, para dirigirse a una tierra desconocida, según nos narra Génesis capítulo 12,
versículos 1 y 2. Y vemos cómo Abraham, en este capítulo, vemos cómo Abraham obedeció el llamado divino y se dirigió a Canaán, ¿verdad? La promesa era que esa tierra sería suya y que su descendencia sería una gran nación y jugaría un papel único en la historia de la humanidad. Acuérdense que Dios les dijo que de él saldrían naciones, que su descendencia iba a ser como la arena del mar, ¿se recuerdan? Y como las estrellas del cielo. Entonces, él obedece, sale con la promesa de que la tierra de Canaán sería suya y que su descendencia sería una gran nación y que jugaría un papel único en la historia de la humanidad. ¿Se recuerdan, verdad? Bueno, vamos bien. Sus descendientes dice que se multiplicaron en Egipto. Acuérdense, esa es otra de las historias que nos narra el libro de Génesis. Sus descendientes, acuérdense que se multiplicaron donde fueron esclavizados, ahí en Egipto. ¿Se recuerdan que el pueblo de Israel se fue a vivir a Egipto en el tiempo que hubo mucha hambruna, hubo hambre por toda la tierra, por toda la región? Y el único lugar en donde había víveres para comprar era en Egipto, donde José era el señor de todo Egipto, porque Faraón lo había puesto y ustedes saben la historia, ¿verdad? Bueno, ahí cuando estuvo el pueblo de Israel, llegaron allí. Después de eso murió, dice la Biblia, que murió el primer faraón y vinieron otros faraones y ya no conocían, ya no tenían conocimiento de quién fue José, olvidaron, porque en un principio habían llegado, pero no para ser esclavizados, sino que venían por parte de José y eran tratados de buena manera, ¿verdad? Dice la palabra, pero después de mucho tiempo los esclavizaron viendo cómo ellos se reproducían, cómo ellos eran fuertes y empezaron a tener miedo. Entonces ahí los esclavizaron, ¿verdad? Pero Jehová se manifestó a ellos como redentor después de que fueron esclavizados y los sacó, ¿verdad? Por mano de Moisés, ya ustedes saben la historia. Y en el Sinaí, ya cuando salieron de allí, ahí es donde Dios les da sus leyes y entró en un pacto con ellos, con Israel. Israel se convirtió en el pueblo de Dios. Así fue como empezó el pueblo de Dios, en una nación santa sobre la cual el Señor cumpliría las promesas que le había dado a Abraham. Eso es el judaísmo. Esa es una pequeña narración de la raíz, del origen del judaísmo, del pueblo de Dios. Ahora les voy a hablar de la religión judía. El judaísmo en su forma actual comenzó durante el exilio babilónico y el término judaísmo, del griego judaísmos, se encuentra en Gálatas 1, 13, 14. Allí hay un texto donde comenzó a utilizarse durante el periodo intertestamentario por parte de los judíos de habla griega. El vocablo hacía referencia no solo a la religión judía, sino a todas las costumbres y formas de vida de los descendientes de Abraham. Y aquí tengo el texto anotado. Gálatas 1, 13 y 14 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, hablando Pablo, que perseguía sobremanera al pueblo de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahí está hablando Pablo a la iglesia de Gálata, a los Gálatas, explicándoles que él fue sobremanera un hacedor de la ley con mucho celo, como suelen ser todos los judíos hebreos originales, ¿verdad? Y Pablo está dando allí su explicación acerca de cómo fue su vida antes, ¿verdad? Ok, vamos para adelante. La ley judía recibe el nombre
Alajá, que significa forma de caminar o manera de comportarse. Es un conjunto de preceptos que regula no solo la actividad religiosa, o sea que ellos tienen sus normas muy bien, sino también todos los aspectos de la vida cotidiana. Las leyes y preceptos, todo eso les enseñaba, todo eso les enseña todavía a los que son judíos todavía originales, ¿verdad? La ajalá se deriva de la ley escrita y oral. La primera se refiere a los escritos sagrados, el Tanaj o el Antiguo Testamento, y principalmente la Torá, como se les llama a los primeros 5 libros, que para nosotros es el Pentateuco. La ley oral constituye en la explicación y aplicación de la ley escrita, aparece bajo el nombre de Mishnah. No sé pronunciar hebreo. Bueno, ahí está una corta explicación de lo que es la religión judía. Ahora les voy a explicar la esperanza mesiánica. Los judíos, los verdaderos, aún mantienen la esperanza en la llegada del Mesías. Recuérdense que ellos, cuando Cristo vino, no lo aceptaron como Mesías. Ellos rechazan a Jesús como el Cristo todavía y como el Hijo de Dios. Creen en el advenimiento de un descendiente de David que traerá a todos los judíos a la tierra de Israel. Ellos creen en eso, todavía esperan al Mesías. Para ellos Jesús no era, ¿verdad? Entonces ellos creen en este advenimiento de un descendiente de David que traerá a todos los judíos a la tierra de Israel y reconstruirá el templo y hará que todas las naciones lo reconozcan como soberano. Iniciará una nueva era, la era mesiánica de justicia, paz y prosperidad. Todos, dice, adorarán a Dios y estudiarán su ley. Eso es lo que ellos esperan. No reconocieron a Jesús y nosotros sabemos que Jesús ya vino y que Jesús volverá y todo esto que ellos esperan se cumplirá. Ok, entonces aquí tenemos una pregunta de reflexión. Dice, ¿por qué creemos nosotros que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías? ¿Por qué cree usted, hermanos, que nosotros como cristianos que sí creemos que Jesús vino en aquel tiempo, y por qué creemos nosotros que Él sí cumple las profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías? Pregúntese usted y espero que se contesten y que estén atentos. Vamos con el siguiente punto, que es el judaísmo y el cristianismo. Vamos a ver qué relación tiene, ¿sí? Y vamos a ver la tremenda controversia que se halló en este punto en el Nuevo Testamento, ¿sí? Dice, el judaísmo cuenta con fieles y practicantes en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos. En Israel, en Estados Unidos hay 5.5 millones, en Israel 5.9 millones. En total en el mundo se cuentan 14.5 millones de judíos. Se distinguen porque conservan vivas sus tradiciones. Ojo, se distinguen porque conservan vivas sus tradiciones y sus lenguas, como el hebreo y el yiddish, entre otras. En eso se distinguen. Vamos a ver las sectas judías. Como en el judaísmo, como les digo, estamos en el judaísmo y el cristianismo. ¿Qué relación hay? Y tenemos 4 incisos. La primera es las sectas judías, vamos a hablar de ello, el conflicto entre judíos y cristianos, la contribución de las epístolas y el judaísmo actual, ¿sí? Ok, en el Nuevo Testamento se mencionan 2 grupos religiosos en el seno del judaísmo. ¿Se acuerdan? Allá en Hechos. Estaban los fariseos que se esforzaban por interpretar la ley de tal manera que sirviese de guía diaria para el pueblo. Esos eran los fariseos. Sin embargo, degeneraron en el legalismo. Allí hubo algo.
Se oponían a ellos otro grupo que eran los saduceos, que aceptaban la ley escrita pero no la oral, y negaban a sí mismo la resurrección y la vida futura. Este otro grupo, ¿verdad? Y también había este último grupo, otro grupo, había en esa época este grupo, los esenios. En cuanto al cumplimiento de la ley, eran sumamente rígidos, sobre todo en lo que se refería a las leyes de pureza ceremonial. Por lo general, se agrupaban en comunidades. De estas, de la Qumran fue de las más conocidas de ese tiempo. Esas son las sectas judías. Ahora vámonos con el segundo inciso, es el conflicto entre judíos y cristianos. Ojo, hermanos, pongan atención en este punto. Dice, los primeros cristianos eran judíos, así que al principio el cristianismo convivía con el judaísmo. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Las tensiones comenzaron a partir de la conversión de los gentiles. Cuando se empezaron a convertir los gentiles, allí fue cuando hubo una tensión que prontamente entre algunos apóstoles empezaron a hablar y a decir, ¿verdad? Hicieron una junta. Dice que algunos judíos cristianos, o sea, cristianos que se habían convertido al cristianismo, eran judíos, pero se habían convertido al cristianismo porque abrazaron las enseñanzas de los apóstoles respecto a Cristo. Por eso se dice judíos cristianos. Reconocieron que aquellos podían ser salvos. Estos judíos cristianos reconocieron que aquellos podían ser salvos, o sea, los gentiles también podían ser salvos. Y lo vemos ahí en Hechos 11:18, donde nos dice, entonces dice, oídas estas cosas, callaron, les estaban hablando, y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estaban ellos escuchando. Entonces estos cristianos reconocieron que también podían ser salvos los gentiles, pero otros que también eran judíos cristianos, afirmaban que también debían circuncidarse y guardar la ley mosaica. Es ahí donde empieza la controversia. En Hechos 15:1 nos dice, ellos estaban en el concilio en Jerusalén y nos dice aquí Hechos 15:1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y el versículo 2 nos dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos de ellos para tratar esta cuestión. Porque unos decían que para poder ser salvo en toda la totalidad tenían que recurrir a algunos ritos que ellos tenían. Entonces hubo una discusión porque unos no estaban de acuerdo y otros sí. Y es aquí donde Pablo y Bernabé son los que tienen la junta con algunos ancianos, algunos apóstoles allí en el concilio y dan su veredicto. Más adelante se los voy a leer. Entonces dice, otros afirmaban que también que debían circuncidarse y guardar la ley mosaica. Debido a esa tensión, como les leí hace rato, se convocó al concilio bajo la dirección de los apóstoles para resolver el asunto. Entre los asistentes estuvieron también Pablo y Bernabé, como ya les leí. Las intervenciones de los presentes abonan a favor de no obligar a los gentiles a suscribirse al viejo pacto. Ya cuando platicaron, quedaron en un acuerdo, fueron y les comunicaron que no, ellos abonaron a favor de no obligar a los gentiles a suscribirse al viejo pacto, o sea, el pacto de las leyes que ellos tenían. Pedro afirma que Dios les otorgó también a los extranjeros el don del Espíritu
sin hacer distinción. O sea que estaban debatiendo, estaban en junta, estaban sacando conclusiones. Además reconoce que la ley es un yugo imposible de llevar, esto lo dice Pedro, y que todos los que son salvos lo son por la gracia de Cristo Jesús. ¿Usted qué opina acerca de esto, hermano? ¿Usted cree que para ser salvo, ya la salvación nos la dio el Señor por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe, pero usted piensa o cree que aparte de eso tenemos que hacer algún rito, alguna cosa extra para poder alcanzar la salvación, como había este debate? Escudriñelo, pregúntese, véalo y verá cómo aquí en ese mismo concilio dieron el veredicto y más adelante se los voy a leer. Además dice, Pedro dijo que Dios les había dado el don del Espíritu sin hacer distinción. Además reconoce que la ley era un yugo e imposible de llevar, es una ley, un yugo imposible de llevar, y que no todos los que son salvos y que no todos podían llevarla, ¿verdad? Entonces, él reconocía que la salvación era por gracia en Cristo, y eso es lo que nosotros hemos recibido, ya no más sacrificios, ya no más leyes que guardar, liturgias que llevar a cabo, como lo tenían al principio el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, sino que Cristo vino a abolir todo eso, vino a darnos y a liberarnos de todo eso, porque nadie podía en toda la totalidad ser salvos por medio de las obras, de esto que les habían puesto la ley mosaica. Entonces, muchos dicen, vamos a ver cómo más adelante este movimiento judeo-mesiánico quiere más o menos algo así, como imponer algo que nadie en su totalidad puede llevar a cabo. O sea, o eres judío verdadero y cumples toda la ley para ser salvo sin fallar en una, podrán. Nadie pudo, por eso Jesús vino. Entonces, si vas a ser judío, vas a acatar todo lo que te dice la ley de Moisés sin faltar una. Entonces ahí es donde no va a poder el ser humano, va a quedar mal. Entonces mejor es recibir la gracia, porque por eso vino Cristo, porque no vio que nadie podía, no podían los fariseos ni nadie, los que conocían la ley cayeron en legalismo, cayeron en muchas cosas, y solamente, hermanos, la salvación que Cristo nos ofrece por gracia es la que nos conduce a salvación. No queramos, como dijera, impresionar a Dios con otra clase de cosas, porque entonces, ¿dónde está el sacrificio de Cristo? ¿Dónde está lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario si nosotros queremos añadir más cosas? Y este era el debate que tenían ellos. Entonces, más adelante se los voy a leer. Finalmente, Santiago afirma que la inclusión de los gentiles es el cumplimiento de las profecías veterotestamentarias en Amós 9, 11 y 12, y resuelve que no se inquiete a los conversos solo se les pida abstenerse de prácticas que pueden escandalizar a los judíos de esa época. Y lo vemos en Hechos 15, del 13 al 20, aquí lo tengo anotado. Les voy a leer desde el 12, dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y el 13 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar,
para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Eso fue lo único. Y eso porque estaban debatiendo en ese tiempo, y eso es lo que se nos dejó allí escrito en estos textos de Hechos 15 del 13 al 20. Vamos a entrar ahora al tercer inciso, que es la contribución de las epístolas. Vamos a ver qué contribuyen esas epístolas. Algunas epístolas también reflejan este conflicto que ya les mencioné. En su carta a los Gálatas, Pablo advierte sobre el riesgo de mezclar la obediencia a la ley con la doctrina de la justificación por la fe. Hay un riesgo allí. Permítame. Entonces, desear someterse a la ley representa un retroceso. En lugar de avanzar, representa un retroceso e incluso caer de la gracia. También hay un peligro. Y nos lo dice en Gálatas 3, versículo 1 al 3. Aquí lo tengo. Dice, les habla Pablo y les habla enojado. Les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Les hace esta pregunta enojado. Y el versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí les estaba hablando Pablo enojadamente porque les estaba hablando a los Gálatas. ¿Sí? Vamos para adelante. Entonces les digo, desear someterse a la ley representa un retroceso e incluso caer de la gracia. En el 5:4 de Gálatas también nos habla. Ok, les voy a leer el versículo 3 también del capítulo 3. El versículo 3 no se lo leí, dice, tan necios sois, hablándole a los Gálatas, les hablaba Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, y les hablaba. Y acá en Gálatas 5:4 les dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Se imaginan? O sea, el que quiere practicar la ley les está diciendo, se desliga de Cristo y se justifican por la ley. Dice, de la gracia habéis caído, les dice. Fíjense, les estaba exhortando. Y mucho ojo, hermano, porque no vayamos a caer en esto. Alguno que no esté firme y que quiera abrazar las costumbres, la ley de antes, que querer añadir más a lo que ya está puesto. Vamos para adelante. También estamos viendo la contribución de las epístolas. También la carta de los Hebreos ofrece una respuesta a los creyentes judíos que se veían tentados a regresar al antiguo pacto. Estaban tan acostumbrados que se querían volver al antiguo pacto. Y no solamente querían volverse, sino que querían imponer a los que se estaban convirtiendo. Entonces el autor de Hebreos les enseña que Jesús es la revelación suprema y final de Dios. Ahí en Hebreos 1, del 1 al 3. Y demuestra que Cristo es superior a todas las instituciones y personajes del Antiguo Testamento, pues todo aquello fue sombra, pero el Señor es la realidad.
con Cristo se acaba. Y se los voy a leer, Hebreos 1, del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿A quién constituyó por heredero de todo? A Cristo, ¿verdad? Y por quien asimismo hizo el universo, ¿sí? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? Ok. Tenemos otro texto en el capítulo 8 de Hebreos, versículo 5, que nos dice de esta manera. Aquí está hablando de los sacerdotes, dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, todas las cosas, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y en Hebreos 10 también nos habla, 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede ser por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Está hablando allí, se lo vuelvo a repetir. Versículo 1 de Hebreos 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nada más era la sombra, nunca puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca pueden. Y en Colosenses 2:17 también nos aporta y nos dice de esta manera: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces era nada más una sombra. ¿Sí? Entonces, hasta ahí acabamos con eso. Entonces, estos autores, esta contribución de las epístolas nos enseña claramente que va a haber un retroceso si queremos abrazar las costumbres judías o si le queremos añadir. Les decía, ¿quieren volver atrás? O sea, comenzaron bien con el Espíritu y ahora se van. Mucho cuidado en esto. Vamos al último inciso, que es el judío actual. Vamos a ver lo que es el judío actual. El judaísmo no es una religión estática. Ha sido afectado por muchas tendencias. Las tres corrientes más grandes la componen el judaísmo reformista o progresista. Esas son las corrientes más grandes. El judaísmo reformista, o progresista, el ortodoxo y el conservador o masortí. El primero es más abierto a las innovaciones y rechaza el dogmatismo. El primero. Y el judaísmo ortodoxo, por su parte, se postula como una reacción frente a las propuestas reformistas y muestra una estricta adhesión a la halajá. El judaísmo conservador es el punto intermedio entre judaísmo ortodoxo y el progresista. Estos son lo que es el judaísmo actual. Vamos a formularnos la siguiente pregunta que viene aquí. Dice: ¿qué actitudes de los cristianos judaizantes identificamos en la carta de Pablo a los Gálatas? ¿Qué actitudes? Usted contéstese en la casa y vamos a entrar al tercer y último punto, que es el movimiento judeo-mesiánico, de lo cual era nuestro tema. Solamente les di una pequeña introducción de lo que era el verdadero judaísmo y la relación que tenía el judaísmo y el cristianismo. Pero ahora vámonos de lleno al movimiento judeo-mesiánico, en lo cual aquí tenemos dos puntos muy importantes
y muy buenos para meditar, y quiero que presten mucha atención porque eso sí está demasiado interesante. Ya casi se me va a acabar el tiempo. Vámonos para adelante. Vamos a ver cuál es el origen. Algunos judeomesiánicos no aceptan la doctrina de la Trinidad, algunos, no todos, pero sí el concepto de un Dios en 3 dimensiones. Dicen no tener personas, sino 3 partes de una persona. Yahvé el Padre, Él solo no es el todo de Elohim. Yeshua, Él solo no es todo Elohim. Y Raaj Kodesh, Espíritu Santo, Él solo no es el todo de Elohim. Se necesitan las 3 para que haya un Elohim. Eso está muy enredoso, pero les voy a hablar del origen. Al hablar del judeo mesiánico, nos referimos a aquella corriente cuyos integrantes en su mayoría no son judíos, sino por ser descendientes, ni por tener nacionalidad, y ni siquiera por sus creencias, aunque a veces se presentan como tales. Aquí hay un grave peligro de ellos, hermanos, porque quiero hablar con mucho cuidado, sin ofender a nadie. Espero que de entre todos los que van a oír esta enseñanza, si están en esta corriente, en este movimiento judeo-mesiánico, pues tiene que salir corriendo de allí. Pero si alguno simpatiza con algunos de estas también tiene que salir corriendo. Pero si no es su caso, no hay por qué alarmarse, no hay por qué enojarse, no hay por qué brincar. Hay que estar serenos y tranquilos, escuchando la palabra, agarrando sabiduría y guardándonos firmes en la fe en Cristo Jesús. Amén. Así que si yo llego a decir algo y usted no lo está practicando, gloria a Dios, no es para usted. ¿Sí? Vamos. Entonces ellos, los judeomesiánicos, no son meramente judíos, ni son nacidos allí, ni nada. Nada más son personas que se adherieron a este movimiento. Y en el principio eran unos judíos los que comenzaron les voy a leer el nombre, por aquí los tengo anotados. No. Bueno, en el principio, la idea de este movimiento era convertir a los judíos en cristianos, pero de ahí se les fue por otro lado y no hicieron bien las cosas y terminaron en este movimiento que ahorita tiene muchos adeptos. Comenzaron en el 2000, de hace muchos años, pero en el 2003 agarró como más vuelo. En el 2007 hubo más y más, se fueron adheriendo más y más personas. En este movimiento vienen personas que no son judíos meramente nacidos, sino que son personas ahora sí que gentiles, pues mexicanos, hondureños, quien sea, estadounidenses, que se convierten a este movimiento y adoptan. Ellos son atraídos principalmente, hermanos, son atraídos por el lenguaje que ellos usan como el hebreo. Ellos no solamente por eso, sino también por la indumentaria que en un principio les dije que les iba a poner las imágenes. Son atraídos también por las danzas davídicas y son atraídos por la cultura y por las costumbres de Israel. Y como a nosotros en el cristianismo leemos la palabra, el que lee la palabra sabe cómo eran las costumbres, cómo era todo eso, pero ellos se adentran y se los ponen de una manera que ellos quieren ser judíos, porque pues supuestamente es el pueblo de Dios y de ahí vino la salvación. Sí, pero ellos la rechazaron, acuérdese, que ya no son los mismos, y ahora Cristo se nos ha revelado a nosotros y hemos sido salvos por medio de la gracia, por medio de la fe, por la gracia de Jesucristo. Entonces ellos son atraídos por eso, pero no son descendientes ni nada. Entonces ese movimiento cobró fuerza a partir de las décadas de los 70, bajo la iniciativa de este hombre llamado Moshe Rosen y Martín Chernov, que sí eran judíos, ellos sí eran judíos. Rosen fundó el movimiento Jews for
Jesus, convencido de que podía atraer a los judíos si venían a los protestantes vestidos con la indumentaria judía. Chernov, por su parte, se desplegó más de la iglesia protestante y procuró consolidar aún más la identidad judía. Comenzó usando la música como una forma de atracción. Sus cantos eran denominados alabanzas davídicas. Luego abrió varias sinagogas mesiánicas. Sin embargo, la mayoría de los que se integraban no eran judíos, sino cristianos que se sentían judíos. Amén. ¿Cuántos cristianos se sienten judíos? Segundo punto, las prácticas y las doctrinas. Ya les dije lo que es el origen. Vamos a ver un poco de las prácticas y las doctrinas, tremendas doctrinas tergiversales que tienen. A pesar de que el Nuevo Testamento claramente establece los lineamientos a seguir por parte de los gentiles en relación con el judaísmo, en la actualidad no solo algunas formas, sino también doctrinas propias de esa religión se han infiltrado en las iglesias evangélicas. Ojo, destaca, gracias a este movimiento se han infiltrado en las iglesias evangélicas. En cuanto a la liturgia, destaca la música cuyo contenido se relaciona con actividades o rituales del tabernáculo o el templo. Son comunes también las danzas judías, las cuales se acompañan la mayor parte de las veces de panderos y banderines. En algunas iglesias se ha adoptado también el uso del shofar. O sea, han adoptado costumbres judías, adjudicando que cuando se toca el shofar hay poder y bendiciones a su sonido. Eso es lo que dicen cuando usan esto, ¿verdad? Respecto a la teología, vale decir que no todos los que han aceptado la liturgia mesiánica siguen estas doctrinas. No todos, pero hay algunos y también se han infiltrado en las iglesias evangélicas. Pero también es cierto que algunos movimientos mesiánicos han adoptado doctrinas distintas a las que sostiene la iglesia tradicionales. Algunos han dejado de reconocer a Cristo como Dios, por lo que diferencian la adoración que se les da a Jehová a la que se le rinde a Jesucristo, y otros rechazan la doctrina de la Trinidad. Y es común también que algunos eviten mencionar la palabra Dios, por lo que ellos dicen y escriben la D, la I, un guión y la S. Así. O la sustituyen por otros nombres como el Eterno o Hashem, literalmente el nombre. Sobre las escrituras, algunos mesiánicos se han pronunciado en contra del Nuevo Testamento, fíjense, traducido del griego, pues creen que fue adulterado para defender las doctrinas de la Iglesia Católica y sostienen que fue escrito originalmente en hebreo. Y aquí en esto, hermano, quiero tomar un tiempito rapiditito nada más para decir cómo la doctrina de ellos, hermanos, ellos desvirtualizan la divinidad de Jesús llamándole Yeshua. No solamente por llamarlo Yeshua, sino que para ellos Yeshua, el Yeshua de ellos, no es divino, no es Dios. Nomás es Jesús el Mesías, pero para ellos no es Dios. Le quitan su divinidad. También otra cosa que hacen ellos, la Biblia, la palabra de Dios, la desvirtualizan, la desmembran, la desbaratan, la tergiversan totalmente, la descuartizan, se puede decir, porque ellos alegan decir que tienen la Biblia original en hebreo. Y si ustedes en los estudios que hemos tenido sabemos que esta palabra que tenemos aquí es una copia, de otra copia y de otra copia y de miles de copias. Y ellos alegan tener las originales y muchos se meten en eso y dicen, no, es que nosotros tenemos las originales. Es uno de los errores que tienen, desvirtualizan a Jesús, desvirtualizan la palabra, dicen tener la razón ellos. Y otra, por eso les digo, si usted está en esta corriente, hermano, o cayó de la gracia y se fue con ellos, vuélvase al Señor. Haga un alto, reflexione en la palabra, en lo que anteriormente les leí,
Lea, busque el contexto y usted solo se va a dar cuenta. Si usted está usando solamente el nombre de Jesús como Yeshua, pero tanto se lo meten para que lo repita, que al rato ya no quieren decir Jesús, dicen Yeshua. Porque les lavan y se van adheriendo. Si usted está haciendo estas prácticas, quiere coquetear con estas cosas, tenga cuidado, porque ellos no están jugando, ellos están promoviendo su rito, su movimiento, y quieren más y más adeptos. ¿Y saben quiénes son los que primero caen? Los que no están firmes en la fe. Los débiles en la fe, los que no están cimentados, los que no les basta, los que quieren ayudarle a Dios a ser salvos. ¿Cómo puede usted ayudarle a Dios a ser salvo si ya Dios dio a Jesucristo como Señor y Salvador? Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado, y con esto termino leyéndoles. Con eso termino, ya estoy terminando la conclusión. En esta dispensación de la gracia ya no hay judío ni griego, porque todos sois, dice, uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Por este motivo no es necesario volver al antiguo pacto, pues todo el ritual levítico y sus elementos eran sombra y figura de lo que había de venir, un nuevo y mejor pacto con un nuevo supremo sacerdote, por medio del cual nos acercamos a Dios y recibimos sus bendiciones, según nos lo dice Hebreos 10, 16 al 29. Si me queda tiempo se los leo porque está largo. Si no, lo busca en su casa, Hebreos 10, 16 al 29. Con respecto al movimiento judío-mesiánico, hemos de actuar con madurez, no jugando, hermanos. Ojo, no juegue. En asuntos que no son fundamentales debe imperar la libertad y el amor cristianos, pero en lo que se refiere a doctrinas esenciales, como la de ellos y la nuestra, tenemos que mantener nuestra adhesión a las enseñanzas de la Escritura, a la luz principalmente del Nuevo Testamento. Así que, ¿por qué cree usted que sería un retroceso volver a las formas antiguas del antiguo pacto? Contéselo en su casa. ¿Cuáles son las doctrinas más peligrosas de este movimiento judío-mesiánico? Identifíquelas, yo ya se las dije. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado en este punto y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar porque eso no es un juego, esto no es, será cierto, no será, es la realidad. Padre, en esta hora te damos gracias porque eres bueno y porque siempre estás hablando, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra ahí la tenemos, Padre. Ayúdanos a ser maduros, Señor. Despierta nuestro espíritu, despierta nuestra vida espiritual, Señor, ese letargo espiritual. Despiértanos a que seamos, Señor, apercibidos de todas estas doctrinas que están arrastrando a muchos de nuestros hermanos en la fe, Padre. Y si alguno, Señor, está metido en eso o ha abrazado estas prácticas, estas liturgias, más que eso, Señor, estas doctrinas falsas, yo te pido, Padre, que lo hagas volver a ti, Señor. Que reflexione en esta tarde en tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en cada individuo, en cada persona, Padre, que está escuchando esa transmisión, Padre. En esta hora te damos gracias por esa salvación que nos has dado mediante Jesucristo, Señor, y que ya no tenemos que añadir nada más, sino que ya está el fundamento y la salvación para nosotros. Te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.